Estamos de regreso. Este bloque llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Pensiones y queda de lo más bien nuestro patrocinador con el tema que vamos a tratar, y es que la Fuerza del Pueblo, ese partido opositor, ha hecho una propuesta para reformar la ley de pensiones alimentarias y subir la edad mínima, la edad tope de 18 a 21 años. Eso ha generado muchísimos debates en los medios, y es que debemos de leer un poco, porque no es solamente el tema de la edad, es también con algunas condiciones para aquellos hijos producto de una separación que estén estudiando y tengan buenas notas. A raíz de que ya estamos enfocados en educación superior, gracias al avance, la tecnología, la educación, nada que ver con la política pública de educación que tiene este gobierno o cualquier otro, nosotros tenemos facilidades de estudiar de a nivel universitario, y entonces todos los trabajos y las oportunidades para los jóvenes exigen un título universitario. A veces los regímenes de pensiones son muy realistas, ponen unas pensiones muy bajitas y los papás irresponsables al llegar a la mayoría de edad, 18 años, se desentienden de ese hijo, y entonces ¿con qué estudian en la universidad? No le dan un trabajo, y agregando esas calificaciones de buen estudiante y de buena nota que la Fuerza del Pueblo pretende hacer una extensión hasta los 21 años para el régimen de pensión. Además de otras cosas, de vincularlo con el sistema de bancos, de impuestos internos, incluso hasta con el sistema de migración e impedimento de salida para aquellos que no cumplen con el régimen de pensión alimenticia. Pero esa es una intromisión del legislador en las familias dominicanas. ¿Por qué intrometerse? Porque yo te diré algo. Yo tengo dos varones, Ajá, dos hijos, yo voy a hablar como padre. ajá. Entonces yo tengo dos varones, cumplieron la mayoría de edad, consiguen un trabajo, se van a parrandear y yo tengo que pagarle a la universidad. Ahora, hay una relación de familia que todo padre hace el sacrificio para que sus hijos estudien. De eso no hay dudas. No, Ahora, Delvin, no, Delvin, no todos los padres. intrometerse en eso, intrometerse en relación de malos hijos, inclusive, de malos hijos que van a la universidad y no les interesa estudiar. Entonces el papá tendrá que pagarle una pensión para que estudie. Es a ese que no le interesa estudiar. A ese que no le interesa. Entonces el legislador va a obligar a ese hombre que se dedicó a mantener a esos hijos, o no a ese hombre, pues es una mujer también, a esos padres que ya sus hijos son mayor de edad, porque cuando usted es mayor de edad, ya usted es una persona independiente, usted tiene que valerse por sí mismo. Por sí mismo. Yo estoy de acuerdo con el régimen de pensiones. Por ejemplo, la AFP, si una persona muere, si el padre muere, le dan esa pensión a ese hijo hasta los 21 años, hasta que estudie. Pero porque el padre faltó. Pero si el padre está ahí, los padres están presentes, Delvin, pero para que llegue a convertirse en una pensión es porque el padre no está presente. Exacto. Señores, no podemos obligar a los padres a que después que un hijo sea mayor de edad, tener que estar manteniendo a eso. Muchos hijos que se convierten en parásitos, que no quieren ni irse de la casa. No quieren ni irse de la casa, son parásitos. Entonces estamos incentivando a que esos muchachos se conviertan en parásitos. Mi primer empleo fue Zona Franca, y de Zona Franca para la universidad. A fajarme para pagar la universidad. Así tienen que hacer todos los hijos. No, a sentarse porque papi está obligado por ley a pagarme la universidad. ¿Y qué es lo que usted le va a dar a la sociedad? ¿Qué profesional es ese que no le valió el esfuerzo? ¿Cómo va a valorar ese profesional ese título? Si no le valió nada, si el papá tuvo que pagárselo. No, tiene que haber un sacrificio. Además, ese sacrificio y esa relación laboral de ese muchacho que se fajó a trabajar, que no hizo cosa mala en su trabajo porque sabía que tenía que pagar el ciclo en la universidad. Porque eso obliga, el muchacho que está inscrito en la universidad está obligado a comportarse bien en el trabajo y está obligado a cumplir porque tiene una responsabilidad allí. Pero si usted se la quita y se la tira al papá que duró 18 años manteniéndolo, no. A esos legisladores populistas de la Fuerza del Pueblo, que no se intrometan en esa relación familiar. Es Bueno, una intromisión. yo personalmente estoy de acuerdo. Yo también. Porque ¿qué pasa? Ningún padre debería llegar al extremo de tener que una mujer le ponga una demanda por pensión Así alimentaria. Si usted es responsable, nunca va a llegar ahí. Nunca va a llegar a ese nivel. Exactamente. Y los montos, lamentablemente,
de una pensión alimentaria no alcanzan para el Sí, nivel. pero esto no es una pensión alimentaria, esto es para estudiar. Bueno, pero va a Pero estar eso es condicionada. parte, Y la realidad dominicana es Sí, yo que te un conto joven de más. 18 años muchas veces inicia la universidad. Y la tiene No que dejar. todos, muchas veces eligen carreras que tienen que estudiar de día. Si usted estudia medicina, por ejemplo, no puede trabajar. Y otra, una ingeniería, no puede meterse en un trabajo. Arquitectura, No, odontología. No diga eso, que yo ¿Y tengo... qué pasa? Hay muchas madres solteras que después de los 18 años, el padre se desentiende y tienen ella que cargar con ese joven, pagarle la universidad y los gastos entonces aumentan porque la universidad sale más cara que cuando quizás tiene acceso a una Ujú. escuela pública o a un politécnico o un colegio que no sea tan caro como una universidad. Entonces sigue habiendo una vinculación y una responsabilidad Para de ese eso, padre. universidad cara, para eso tenemos la UAS. La UAS, ¿usted sabe cuánto usted paga por un semestre en la UAS? 230 pesos. Ahí los gastos de trasladarse diariamente, y la comida, no, espérate, y los libros. pero permíteme, si un muchacho mayor de edad, si una joven mayor de edad no puede ganarse el pasaje para llegar a la UAS, no va a ser un profesional competente. Si no tiene la agilidad, la destreza, la interesa de salir a ganarse el pasaje, no va a ser un profesional competente. A los hijos no podemos dárselo todo. A los hijos hay que ponerlo a saber, a valorar el dinero y a sacrificarse, a valerse por sí mismo. Porque nosotros los padres no seremos eternos. Entonces, el legislador no tiene que entrometerse en eso. Ahí está la UAS. Y si usted no puede estudiar la UAS, vaya a hacer un curso técnico en Infotec. Vaya a hacer un curso técnico en Infotec. No todos tienen que ser profesionales. No todos tienen que ser licenciados. Yo no estoy con Delvi, pero por suerte Bueno, que adelante. aquí estamos 2 contra 1. Mira, para que te calmes, respira un poquito. Vamos a hablar de 2 cosas del PRM. Una del presidente. ¿Tú quieres que yo me calme y vamos a hablar del PRM? pero por Dios. Robinson, no habitante. Bueno, tenemos que hablar de 2 cosas del PRM y una importante, aunque no es de trascendencia, pero honor a quien honor merece, y es que el edificio nuevo del Indotel, el presidente Luis Rodolfo Abinader, pues lo designó en el decreto 160-26, lo designó con el nombre Orlando Martínez Waley en ocasión del 51 aniversario del Orlando Martínez. el periodista. Ah, yo pensé que era Orlando. El periodista que fue el asesinado en senador. los 12 años de Balaguer, supuestamente o presuntamente o de pasado- verdad, por una orden del El presidente, pasado martes se cumplió 51 años. 51 años de, no voy a decir del asesinato. De la desaparición forzada. No. De la ida Porque de es tiempo, que- ¿de cómo? Es que este reconocimiento que le hace el Estado Dominicano al gobierno, señores, en la escuela donde yo estudié se llama Orlando Martínez. Y yo decidí estudiar periodismo justamente por Orlando Martínez. Y es que Orlando Martínez es una víctima del Estado. Fue el Estado que lo mató. Entonces el Estado le da un reconocimiento. Pero ¿quién le da el reconocimiento? Es el gobierno de Luis Abinader. Ese mismo gobierno, en el Palacio Nacional, hay un salón que se llama el Salón Orlando Martínez, que es donde se hacen regularmente las ruedas de prensa en Palacio Nacional. Y ese salón lo designó Orlando Martínez en un gobierno de Leonel Fernández. Ustedes saben qué hizo Luis y el PRM desde que llegaron al poder. Que las ruedas de prensa no se hacían en el salón Orlando Martínez. Y le quitaron la importancia y la preponderancia al salón Orlando Martínez. Y ahora me vienen a mí con que la medalla Duarte, Sánchez y Mella a Orlando Martínez. Yo sé que la propuesta es una propuesta de Guido Gómez Mazara. Yo sé que fue Guido que decidió ponerle el nombre al nuevo edificio del Indotel. Yo sé por qué Guido lo hace, por los vínculos familiares. Pero no es un sentimiento que estaba en Palacio Nacional, porque de estar en Palacio Nacional no permiten que Homero hiciera lo que hizo con el salón Orlando Martínez. Yo traté, pero bueno. Pues entonces tal vez ahora sí te anima con esta nueva noticia. Y es que... Pero lo dije calmado, ¿verdad? Sí, Sin claro. enojar. Sí. Porque ustedes fue que te llevaron el agua. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una entrevista, pues dijo que para ser secretario general prefería la alcaldía del Distrito Nacional.
Esto en ocasión de que evidentemente la alcaldesa Carolina Mejía no va de nuevo. Desde el 2004 está Alfredo Anda, Pacheco el diablo. aspirando, Ese siempre ha sido aspirando su a sueño. alcalde. Anda, el Sí. DH, yo estoy No, tratando de dar una noticia Desde el seria. 2004 de ese señor Pero aspirando. honestamente, Como doña Raquel que tiene un sueño. no, pero honestamente, si a mí me ponen a elegir entre la alcaldía del Distrito Nacional y la presidencia de la Cámara de Diputados, yo me quedo con la presidencia. Pero él tiene Es ese que él es sueño. un Lo que pasa es que la político con- presidencia no depende de él, Ah, depende pero ya de tiene- quién será ya tiene 6 años no, Que ya no puede repetir. no, Claro, es, Claro sí, que pues, sí. es pero que ya la tiene 6 presidencia, años. es que la presidencia del Senado depende de la Cámara de Diputados, depende de quién esté gobernando. Y quizá Pacheco entiende que eso no será para siempre, pero si él gana como alcalde, Ese será es de 4 él. años y serán de él. Nadie se lo va a quitar. Pero si su Además- partido pierde, no será de él la presidencia de la Cámara. No, no solo eso, además Alfredo Pacheco es un político reconocido que tiene trato No, con claro, la tiene su base. trayectoria. Y quien es político y tiene vocación de servir, esos puestos directivos son buenos. Y es un político pero, aprobado. exacto, O sea, en eso- las urnas siempre ha salido como el Claro. diputado O sea, más ¿qué pasa? más Esos votado en puestos su de demarcación. directivos a veces es tanta la responsabilidad que lo aleja del trabajo de calle, de sus equipos, de visitar, de lo que le gusta a un verdadero Bueno, político. y- Porque por más que critiquen, eso de abrazar a la señora, de estar en la calle, Claro. eso es un verdadero Y político. Pacheco era uno de los principales opositores de Roberto Salcedo cuando era alcalde. Y recuerdo una campaña cuando Roberto Salcedo puso el King Kong grande en Santo Domingo. No sé si ustedes recuerdan. Claro, el Que soberto. Pacheco hizo una campaña, no queremos más quincones, queremos soluciones. Bueno, Pacheco 2028 para la alcaldía. Oye, del ¿cómo, Distrito Nacional. ¿cómo termina este programa con el eslogan? Señores, gracias por acompañarnos una vez más. Nosotros confirmamos el compromiso de volver a sus hogares la próxima semana.